Saludos. Dios les bendiga. A la tierna edad de 16 años conocí a Cristo y lo conocí no porque hubiese querido. Es que yo enamoraba a Mildred desde que yo tenía 13 años. Y comencé a pretenderla, pero ella siempre me decía que no. Pero nos hicimos muy amigos, éramos súper amigos. Y yo de vez en cuando volvía y le decía: Mildred, yo estoy enamorado de ti, yo quiero hacerme tu novio. Y ella me decía: pero no dañes nuestra amistad, no dañes esta relación de amistad tan linda que tenemos. Y yo, oh my goodness. Pero seguí la amistad con ella y todo lo demás, y volví y la pretendía, y ella me decía: pero es que tú eres el hermano que yo nunca tuve. Y yo, ok. Y tanto estuve que un día me sorprendió diciéndome: sabes, yo no estoy enamorada de ti, pero te mereces ser mi novio. Has insistido tanto que te mereces ser mi novio. Así que mira, vamos a hacernos novios para que veas que esto, ¿verdad? No. Y yo dije: está bien, no importa, vamos a hacernos novios. Y nos hicimos novios. El asunto es que ella en poco tiempo se fue enamorando y ya estábamos súper chévere. Y van unos locos a la escuela superior donde estudiábamos a predicar. Y allá en la calle, ellos con congas y con música así bien moderna. Y ella le dijo a sus amigas: vamos a ir a bailar los coritos de los cristianos, y cuando empiecen a predicar, nos vamos. Así que fueron allí a bailar los coritos y todos lo tomaron a broma. Pero cuando comenzaron a predicar, comenzó a escuchar la palabra, y las amigas se fueron y ella se quedó. Y en ese momento, allí en plena calle, ella dobló sus rodillas y le dio su vida a Cristo. Pero ese día yo no fui a la escuela. Ella me llama por teléfono y me dice: Rey, tienes que venir a casa, me pasó algo extraordinario, necesito que vengas, tengo que contarte. Y yo lo menos que me imaginaba. Así que cuando llego y le veo el rostro, yo le digo: Mildred, ¿qué te pasó? Algo grande te pasó, tú estás diferente. Y ella me dice: le di mi vida a Cristo, ahora soy cristiana, conocí al Señor en la escuela hoy, en un culto que dieron en la escuela. Y yo le dije: oh Mildred, tanto nadar para morir en la orilla. ¿Y por qué me dices eso? Porque yo no me enamoré de una aleluya. Yo no me enamoré de una cristiana. Y yo no sé, esto no va a funcionar. A mí eso de los evangélicos no me gustan. Esa gente son raras. Y a mí no me gustan los evangélicos y no me gusta la iglesia evangélica. Y yo tampoco iba a ninguna, ¿verdad? Pero el punto es que ella me dijo: pues yo de verdad tuve una experiencia tan linda. Dicho sea de paso, voy para la iglesia esta noche, ¿vas conmigo? No, olvídate, no. Y entonces ella seguía yendo a la iglesia y yo decía: pues voy a invitarla a un baile porque a ella le encanta bailar, así que vamos por un party. Y la llamé y le dije: Mildred, vamos para un baile. Y ella me dijo: pues fíjate, hoy decidí quedarme en casa. Me voy a encerrar con Dios en mi habitación. Y yo dije: Mildred, te volviste loca en tan poco tiempo. El asunto es que yo decidí irme para el baile porque yo sabía que yo le iba a provocar a celo. Cuando regreso del baile, voy a su casa. Y cuando ella va al auto, yo bajo el vidrio, ella me mira y yo la miro. Y yo pensaba que ella iba a estar enojadísima.
Para sorpresa mía, ella con esa sonrisa y esos ojos cristalinos me dice, ¿cómo te fue? Y yo la miro y le digo, pues me parece que no me fue tan bien como a ti. El punto en que me envalentoné y le dije, mira, Mildred, tú tienes que decidir entre la iglesia o yo, entre Cristo o yo, decide. Y ella me dice, me vas a obligar a romperme mi propio corazón, porque yo estoy enamorada de ti. Pero si me pones a decidir entre Cristo o tú, hasta la vista, baby. Yo no pienso dejar al Señor. Y cuando ella me dice así, yo dije, pero espérate, aguanta, aguanta. Esto como que está muy drástico, perdóname. Ella me dijo, pues voy para la iglesia esta noche, me acompaña. Y yo dije, otra vez, era Semana Santa. Entonces yo dije, pues está bien, voy. Y esa primera noche me sentí súper mal. Y me fui mal. Y la segunda noche, corrida, imagínate, corrida, me sentí peor. Y me fui de allí. Y la tercera noche, me sentí tan miserable. Literalmente me sentí tan miserable. Porque yo decía, ¿qué me pasa? Porque yo detesto tanto esto, si a mí Dios no me ha hecho nada. Porque yo repudio esto, ¿qué me pasa? No entiendo. Y en medio de esa lucha, mis pensamientos se tornan hacia Dios y yo le digo, Dios, ayúdame. Ayúdame. Yo no tengo la fuerza, no tengo la fe, yo no tengo lo necesario para hacer. Y entonces en ese momento estaban haciendo el llamado. Y algo, no sé, fue una fuerza que me hizo ponerme de pie. Solo ponerme de pie. Pero usted sabe que los evangélicos son tan entrometidos. Me puse de pie y eso fue lo suficiente para que 2 o 3 fueran a mi asiento y me buscaran por el brazo y me trajeron hasta el altar. Y allí el predicador me miró con mucha ternura y me dijo, tranquilo, solo repite conmigo, Padre, perdóname. ¿Y para qué fue aquello? Cuando yo dije esas 2 palabras, Padre, perdóname, aquello fue que se abrieron las cataratas del Niágara y yo comencé a llorar y a llorar y a llorar. Pero a mí me crió un militar, los machos no lloran. Y entonces yo buscaba la forma de reprimir el llanto y aquello cada vez que lo reprimía explotaba más duro todavía. Así que lloré lo que usted no se imagina. Pero a todo esto mi mente científica, porque soy educado en ciencia, yo quería ser médico. Mi mente científica pues, decía, esto te está sugestionando. Y yo le decía al Señor, Señor, yo quiero saber si esto es verdad. Yo quiero saber si esto es verdad. Y de momento hay un muchacho al lado mío que está de rodillas y él está dándole su vida a Cristo otra vez, porque era recién convertido. Pero el asunto es que en una él levanta las manos y de momento el Espíritu Santo cae sobre él y lo bautiza en el Espíritu y él empieza a hablar en lengua. Y a mí esas cosas me asustaban muchísimo, pero cuando yo lo escucho hablando en lengua, yo empiezo a interpretar todo lo que él está diciendo y estoy entendiendo todas las lenguas que él está diciendo. Y yo ahí dándole mi vida a Cristo y entendiendo todo lo que él está diciendo. Y ahí fue donde yo dije, la presencia de Dios está aquí. Porque esto que me está pasando es sobrenatural. Y ahí, imagínense, yo me convencí que el poder de Dios era real. Y le di mi vida a Cristo con 16 años.
y a los 17 comencé a pastorear. Así de intenso fue nuestro proceso de meternos con Dios, estudiar la palabra, meternos en la palabra, orar y ayunar y querer servir a Dios. Pero ocurren cosas en la vida de los cristianos, aun cuando nosotros estamos viviendo un avivamiento. Ocurren cosas que nosotros no nos damos cuenta. Por ejemplo, para darte un ejemplo, eso fue tan rápido y fue tan intenso que yo estudiaba la Biblia para predicarla. ¿No ves que me convierto y ya al año estoy llamado al ministerio pastoral? Y entonces empiezo a enseñar y empiezo a predicar. Entonces yo tengo que estudiar tanto y tanto para poder predicar y enseñar, porque soy un ignorante. Que yo creé una cultura de estudio para predicar, estudio para predicar, estudio para predicar. Y eso parece bueno, pero eso era precisamente mi talón de Aquiles. Esa fue precisamente mi gran debilidad. ¿Por qué? Porque Mildred y yo eventualmente, en poco tiempo luego de eso, nos casamos. Y cuando nos casamos, ahí nos dimos cuenta que se juntaron dos culturas que eran imposibles de congeniar. Mildred viene de una cultura matriarcal, feminista, donde las mujeres son diosas y ellas son las que dominan el mundo, ellas son las que toman las decisiones. Su mamá, que es mi suegra, pues ella se casó con un hombre flemático, pero flemático a la N potencia. Y los hombres flemáticos, toda persona flemática es ese tipo de persona bien tranquila, bien mansa, no habla casi, no dice nada. Y a él le decían, siéntate aquí, y él se sentaba, y hasta que no le dieran otra orden no se levantaba. A él le peinaban, le escogían la ropa, él le decían todo lo que él tenía que hacer, y él hacía lo que su esposa le dijera. Entonces su mamá, todo lo que tuvo fueron mujeres, todos fueron niñas. Allí no hubo un varón por ningún sitio. Entonces, eso era un imperio de mujeres, ¿no? Acostumbradas a que el mundo gira alrededor de ellas. Y acostumbradas a que ellas son las que tiran y jalan y las que deciden todo. Y ellas son las que hablan, los hombres callan. Entonces, sus hermanas mayores, porque ella es la menor, sus hermanas mayores, pues ellas se casaron, por fin llegaron hombres a la familia, pero se divorciaron. Y el único sobreviviente de esa familia soy yo. Entonces, ¿qué sucede? Yo vengo de un hogar militar, machista a la N potencia, donde los hombres son dioses, donde el mundo gira alrededor de nosotros, donde las mujeres son ciudadanas de segunda, donde ellas están ahí para servir, ellas están ahí para ponernos alfombra roja. Mi mamá era ese tipo de mujer que eso era, cuando mi papá llegaba, aquello era servicio VIP. Entonces yo estoy acostumbrado a que los hombres somos los que hablamos, las mujeres callan. Nosotros somos los que dirigimos y tomamos decisiones, las mujeres se sujetan. Entonces, nosotros nos convertimos a Cristo, amamos al Señor con todo el corazón y nos queremos casar para servirle al Señor. Y en la iglesia éramos
poderoso, y en la casa nos estábamos comiendo por el rabo. Todo era una pelea, todo era una discusión, porque ella está acostumbrada a unas cosas. Ella está acostumbrada a tomar iniciativas. Ella está acostumbrada a pensar por el hombre y decidir por él. Y yo estoy acostumbrado a tomar mis propias decisiones y a dirigir, y estoy acostumbrado a que usted calla y usted se sujeta. Entonces fue un choque de trenes. Y tenemos a Cristo, pero nuestro hogar era insoportable. Mildred lloraba mucho todos los días, porque todos los días nosotros teníamos una garata terrible. Y hasta que ella no se callara, yo no paraba. Y me convertí en mi casa en un ogro, peleón, gritón, malcriado, dando puños en las mesas, dando puños en el volante del auto, gritándole insultos. Porque si tú crees que tú me vas a dominar, tú no me vas a dominar. Yo me voy a convertir en un muro que te va a aplastar. Y todo lo que yo quiero es ayudarte. No necesito tu ayuda. Fue horrible. Pero a todo esto en la iglesia predicaba y hablaba en lengua y profetizaba. Y no me di cuenta que yo estaba viviendo una doble vida. Y una de las cosas terribles que nos pueden pasar a nosotros los cristianos es que cuando creemos tener la razón, ni siquiera la voz de Dios nos convence. Siempre vamos a buscar una justificación para no obedecer la palabra. Porque tengo razones. Y las razones se ajustan a la verdad. Eso no es cierto. La verdad es la que se ajusta a las razones. Lo dije al revés. Uno cree que la verdad se tiene que ajustar a nuestras razones, pero no. Nuestras razones se tienen que ajustar a la verdad. Yo no me siento bien diciendo esto, y mucho menos cuando yo llego a un lugar donde mucha gente ven a Rey Matos como, ay, Rey Matos. Y tanto le han dicho a sus maridos, ay, tú tienes que escuchar a Rey Matos. Pues lamento decepcionarte. Pero el Señor me ha dicho que yo tengo que ser transparente, honesto, sincero, para que usted pueda apreciar el milagro que Dios hizo en mi vida. Pero también puedas creer que si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Y si Dios lo hizo en mi matrimonio, también lo puede hacer en el tuyo. Resulta que mi esposa queda embarazada y yo soy desde niño un amante de los niños. Yo soy ese tipo de niño y adolescente que cuando llegaba una mamá con su bebé, yo me acercaba al coche y empezaba a jugar. Yo lo que quería era provocarlos a reír. Y me fascinaban los niños, y los niños también, yo les caía bien a los niños. Entonces, desde que yo era niño, yo pensaba en mis hijos. Yo decía, cuando yo sea grande, yo sea papá. Y yo pensaba y trataba de imaginarme cómo iban a ser mis hijos cuando yo fuera grande, me casara y fuera papá. Pues llegó el día. Mi esposa queda embarazada, nosotros disfrutamos esos 9 meses tremendamente. Seguimos teniendo nuestras luchas, pero llega el día de su nacimiento de nuestra bebé, y yo recuerdo estar en la sala de parto con aquella emoción tan grande, porque nacía mi hijo, mi hija, y recuerdo que cuando sale del vientre de su mamá, el doctor inmediatamente me la puso en las manos
Y cuando yo vi esa bebé tan hermosa, y yo decía, wow, esto es mío, este es mi bebé, esta es mi hija. Ahí mismo hice así, la elevé en la sala de parto y le dije, Señor, Señor, que mi hija te ame. Esto es todo lo que yo necesito, esto es todo lo que yo quiero para ella, que ella te ame. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, Rey, a la medida que te comportes como Jesús en tu casa y ames a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, tu hija me va a amar. Tu hija me amará tanto como tú te dediques a amar a tu esposa. Ella no me va a amar más a mí de lo que tú ames a tu esposa. Por poco se me cae la niña de las manos. La entregué y salí corriendo de la sala de parto a puro llanto. Y la familia que estaba afuera pensaba que era de la emoción. No, yo salí llorando, buscando un lugar privado para hablar con Dios y quebrantarme en su presencia. Así que fui a la habitación a donde mi esposa la iban a ubicar. Y allí en una esquina de aquella habitación del hospital lloré y lloré amargamente. Y le dije al Señor, Señor, si el futuro eterno de mi hija va a depender de mi comportamiento, yo estoy dispuesto a todo. Renuncio a mis razones, renuncio a mis conceptos de justicia, renuncio a mis conceptos, a todos mis conceptos que yo tengo. Y yo quiero vivir el Evangelio en mi casa. Yo quiero aprender a vivir el Evangelio en mi casa, porque yo reconozco que yo vivo el Evangelio fuera de mi casa excelentemente bien, pero dentro de las puertas de mi casa hacia adentro, yo no vivo el Evangelio. Ahora entiendo y reconozco que yo llevaba una doble vida. Perdona mi hipocresía. En esos momentos yo decía cómo mi esposa soportaba estar en primera fila escuchando una predicación de la boca de su marido, la misma boca que la insultaba y le gritaba, y de esa misma boca salían mensajes del amor de Dios. Y yo decía, ¿cómo ella pudo soportar esto? Fue tan fuerte esa revelación que recuerdo decirle allí, tirado en el suelo, diciéndole, Señor, de ahora en adelante voy a comenzar a leer la Biblia nuevamente, pero ya no voy a estudiarla para predicarla. Ahora la voy a estudiar para aprender a vivirla. Y solamente te prometo que solo voy a predicar lo que yo estoy viviendo. Lo que no estoy viviendo no lo voy a predicar hasta que lo esté practicando. Y salí de allí decidido a nunca predicar más teoría ni teología, sino predicar un evangelio práctico. Y si yo tengo que ponerme como un ejemplo de fracaso y un testimonio de cómo eso cambió, pues eso lo voy a hacer, aunque decepcione a la gente que hasta aquí me ha respetado. Y eso fue, señores, usted no tiene idea cuántas veces yo tuve que pedir perdón. Porque si usted se cree que ese día cambió todo, no. Ese día comenzó un proceso intenso de cambios, pero ese día no cambió todo. Hubo momentos que me salía de control y ni siquiera lo veía venir. Y pasaban y tenía que volver a pedir perdón. Y fue un proceso doloroso, no lo voy a negar. Pero ¿sabes algo? Yo no me iba a perdonar a mí mismo si algún hijo mío
No quisiera volver a la iglesia por mi culpa. Porque aprendí y supe que los niños se decepcionan de la iglesia no por causa de la iglesia. La iglesia puede tener muchas carencias y la iglesia puede cometer errores. Pero los niños más se decepcionan de la iglesia por el comportamiento de sus padres en la casa. Porque si tú, que se supone que me des ejemplo, te comportas como te comportas en casa para luego dar esa imagen de espiritualidad en la iglesia, nuestros hijos no soportan eso. Ellos son o blanco o negro. Ellos aborrecen los grises. Y como quedó tan claro dentro de mí que si yo amo tanto a los niños y yo quiero ver a mis hijos amar al Señor, y yo quiero ver a mis hijos servir al Señor, y yo quiero ver a mis generaciones amar al Señor, yo sé que en gran medida eso va a depender de lo que ellos observen en mí, en el contexto de mi casa. Y esto es serio. Y por esa razón este pasaje bíblico que voy a compartir con ustedes me impactó mucho. Porque recuerda, ya yo no estoy leyendo para predicar. Ya yo no predico historia ni predico teología. Leo la Biblia para conocer a Dios. Leo la Biblia para conocerme a mí mismo. Y leo la Biblia para encontrar ejemplos que me ayuden a imitarlos. Y en Génesis capítulo 18 me encontré con un pasaje poderosísimo. Comienza en el verso 17 y dice así: y Jehová dijo que encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Miren, cuando yo leí eso, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Dejaré de decirle a Abraham las cosas que él necesita saber. Le ocultaré algo a Abraham. En ese momento yo entendí que Abraham y Dios eran amigos. Y yo dije, si Abraham, un ser humano sin Cristo, llegó a ser amigo de Dios, yo también quiero ser amigo de Dios. Y yo sigo leyendo con esa sensibilidad y él dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Pero el compromiso que Dios tiene con Abraham no es por causa de la promesa. Y algunos dirán, pastor, ¿usted está seguro? Pues te lo voy a probar. Yo creo que la promesa no fue la razón, sino la razón que trajo la promesa. ¿Y cuál es la razón que trajo la promesa? Lo dice aquí. Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé, dice Dios, porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. En otras palabras, Dios está diciendo, yo voy a hacer cumplir la promesa por esta razón. ¿Cuál? Yo sé, dice Dios,
Yo conozco a Abraham, dice Dios. Abraham es mi amigo y por cuanto lo conozco, yo sé que él mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Y por causa de eso hará venir él, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y yo dije, ok, esto significa que un hombre que Dios prosperará es un hombre que está comprometido en ganar a sus hijos para Cristo. El hombre que se compromete con Dios a ganar a sus hijos para Cristo, a ganar sus nietos para Cristo, a ganar a sus bisnietos para Cristo. Ese hombre que tiene un propósito de vida, él tendrá una profesión, pero ese no es su propósito. Él tendrá negocios, pero ese no es su propósito. Él tendrá ministerio, pero ese no es su propósito. Su propósito es ganar a sus hijos para Cristo, es ganar a sus hijos para Dios. Ese es su razón de vivir. Y Dios dice, todos los hombres de la tierra, todos los hombres de todas las generaciones que decidan lo mismo que Abraham decidió, voy a dedicar mi vida a nada que no sea ganar a mis hijos para Cristo. Podrá hacer muchas cosas, pero nada de eso es más importante que ganar a mis hijos para Cristo. Hombres que piensan así, dice la Escritura, te conviertes en amigo de Dios. Dios se compromete contigo y Él será tu amigo. De ahí en adelante, Él no te va a ocultar nada. Toda la revelación que tú necesites para vivir, te lo revelará. Y todo lo que tú necesites para prosperar, Él te lo va a revelar. Todo lo que tú necesites para tener un gran nombre en la tierra, todo Él te lo va a revelar. Lo importante no es el gran nombre, lo importante no es prosperar. Lo importante no es acumular riqueza, lo importante es ganar a tus hijos para Cristo. Y por lo general, el hombre que tome esa decisión, ¿por dónde usted cree que Dios va a empezar? ¿Tú quieres ganar a tus hijos para Cristo? Buena obra deseas. Pero hay un principio que mucha gente, tanto hombres como mujeres, no lo han entendido. Y es que amar a su papá es la forma más efectiva para ganarte a tus hijos para Cristo. Si tú eres de esas mujeres peleonas que se pasa todo el tiempo criticando al padre y todo el tiempo estás señalando al padre y todo el tiempo estás señalando al papá y le faltas el respeto a tu esposo delante de tus hijos y luego pretendes hablarle a tus hijos de Cristo y pretendes hacer una reunioncita para orar con ellos, ellos se sujetarán, pero le estás envenenando el alma. Porque en casa no hay paz. Y nuestros hijos, para ellos abrir su corazón y abrir su mente y abrir sus oídos y entregárnoslo para que nosotros sembremos ahí, ellos necesitan paz. Y eso significa que nosotros tenemos que producir paz al precio que sea. Al precio que sea. Hello.
al precio que sea. Y de la misma manera, nosotros los hombres tenemos que entender que si eso se va a convertir en nuestro propósito de vida, Dios nos va a exigir lo mismo. Dios nos va a exigir que comencemos por lo más importante. ¿Sabes por qué es lo más importante? Porque para nuestros hijos el concepto Dios es abstracto. Los niños inicialmente no entienden el concepto Dios porque no lo ven. ¿Tú sabes cuál es la primera imagen de Dios que nuestros hijos desarrollan? ¿Tú sabes cuál es la primera imagen de Dios que ellos desarrollan? Papá y mamá. Ese es el primer concepto de Dios. Y lo que te voy a contar ahora no es bíblico, pero es una anécdota que para mí me confirmó esta gran verdad. El Espíritu Santo en ocasiones me decía: Rey, ve y busca a tu esposa y dale un cariño. Ve y abrázala y dile que la ama y procura que tus hijos te vean. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces en muchos hogares donde único hay expresiones de cariño y donde único hay caricias y donde único hay abrazos y donde único hay manifestaciones románticas es dentro de la puerta matrimonial, a puerta cerrada. Y nuestros hijos no ven eso. Y el Espíritu Santo me decía: para tus hijos y para los niños es importante ver a sus padres amarse. Así que en obediencia al Señor buscaba a mi esposa para darle un abrazo, decirle que la amaba y acariciarla y procuraba que mis hijos estuvieran cerca y vieran. Y es obvio, abrazos y caricias prudentes. Está de más decirlo. Pero para sorpresa mía, ellos dejaban la televisión, dejaban los juguetes, dejaban los videojuegos. Todo lo que estuviesen haciendo, por entretenido que fuese, lo dejaban. Y salían corriendo a meterse entre nosotros. Y les daba, no sé si ustedes entienden la palabra culequera, pero a ellos les daba como una emoción tan grande. Nosotros los puertorriqueños le llamamos culequera. Y ellos les daba esa culequera de alegría. Y se metían entre nosotros tratando de separarnos, pero con una alegría tremenda. Pero como nosotros estábamos súper amarrados y no nos dejábamos separar, ellos terminaban abrazándonos a nosotros. Y para sorpresa mía, en una de esas ocasiones, escuché la voz de mi hija diciéndome: papá, mamá, gracias por... Y yo pensé, cuando yo escuché esas primeras palabras, papá, mamá, gracias por, yo pensé que iba a decir: gracias por amarse, gracias por darse cariño y darnos a nosotros esta felicidad. Pero eso no fue lo que dijo. Cuando nos abrazaron y dijo: papá, mamá, gracias por Jesús. Y yo me quedo así como, pero, espérate, ¿cómo que es esto? Y de momento el Espíritu Santo me da entendimiento y me dice: Rey, ahí está. Ellos entienden, ellos interpretan que el amor que hay entre ustedes, la unidad y el romance que hay entre ustedes es producto de que la presencia de Dios está en esta casa. Y cuando ven a papá y a mamá darse cariño, ellos no solamente sienten la alegría de que hay unidad, sino que Dios habita en esta casa. Y esa es una de las maneras de nosotros darle testimonio a nuestros hijos de que nosotros estamos viviendo el Evangelio. Es triste. Cuando escuché a mi hija en una ocasión, ya ella estudiando en la Escuela de Medicina de Puerto Rico, y ella tenía que viajar
los fines de semana a casa porque por causa de la distancia tenía que hospedarse allá. Y en una ocasión la noto a ella un poco extraña y le pregunto, ¿te pasa algo? Y ella me dice, sí, es que estoy triste y preocupada con mis compañeras de hospedaje. Ellas son cristianas, evangélicas y se congregan de toda la vida con sus familias en la iglesia. Y yo le dije, sí, ¿y qué pasa? Y dice, pues, que ellas le dijeron a sus padres que este fin de semana se tenían que quedar estudiando porque el lunes había un examen. Y yo le dije, pero ¿por qué tú viniste? Tú no tenías que venir. Si había un examen así de fuerte, es bueno estudiar en grupos y eso también te puede ayudar. Tú no estás obligada a venir todos los fines de semana. Y ella me dijo, papá, ellas le mintieron a sus familias. No hay tal examen. ¿Y por qué le mintieron? Porque ellas dijeron que el fin de semana es el tiempo donde más tiempo comparte la familia. Y por causa de eso es cuando más peleas y discusiones hay. Durante la semana es más llevadero, porque todo el mundo está en sus quehaceres y sus afanes. Pero el fin de semana es donde más peleas y discusiones hay. Por eso fue que la pandemia trajo tantas crisis familiares, porque pasamos mucho tiempo juntos. Y estas chicas cristianas dijeron, vamos a mentirle a nuestros padres y vamos a decirle que ahí tenemos un examen para refrescarnos de ese ambiente tóxico y refrescarnos en la playa ese fin de semana. Y mi hija me dijo, qué triste, papá, que hayan familias cristianas así. Pero sabes, a mí me embargó un temor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que si no hubiese sido por la pasión que yo tenía en mi corazón por mis hijos y lo que Dios y la confrontación que Dios me hizo, nosotros hubiésemos sido otra familia cristiana más, que permitimos un ambiente tóxico de discusiones, de gritos y de faltas de respeto en medio nuestro. Y nuestros hijos estarían también buscando refrescarse en otro sitio. Así que le di gracias a Dios, obviamente, porque ese no es nuestro caso, pero también me embarga el temor de Dios. Señor, por favor, que nosotros jamás caigamos en esto. Usted no sabe el precio, usted no sabe el valor tan grande que tiene. Quizás algunos lo saben, pero tiene un valor tan grande ver a tus hijos, no en la iglesia, tocando algún instrumento musical o cantando en el altar o dando quizás una clasecita a los niños. No, es ver a tus hijos encerrados en sus habitaciones, de rodillas en la presencia de Dios con la Biblia abierta, adorando a Dios por iniciativa propia. La primera vez que yo vi eso, yo me iba a morir. Y yo decía, Señor, esto era lo que yo anhelaba. Y ahí está. Pero no solamente eso, no tienes idea el impacto que tiene ver a un nietecito de 5 años postrado en el suelo, adorando a Dios y gritando, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Un niño de 5 años. Una nieta que en vez de poner el canal de Disney, ella le fascina poner el canal de nuestra iglesia, especialmente en los cultos. Y llama a su hermanito y sacan sus instrumentos musicales y empiezan a danzar en la sala y empiezan a cantar y a gritar como una loca. Y esas son sus entretenciones. Entonces,
una de cal y otra de arena. Me encargué de mostrarte la cara fea y sucia de Rey Matos, para que cuando te trajera la cara gloriosa y hermosa, no te apantallaras pensando que, pues, es que esos son hombres escogidos y son familias escogidas. No, no. Lo que nosotros estamos viviendo, tú también lo puedes vivir. Y por eso me convenzo cada vez más de la razón por la cual Dios ha querido que yo les muestre la cara fea, para que puedan creer y para que sepan que todo lo va a determinar nuestra fe en creerle a Dios y nuestra obediencia en sujetarnos a su palabra en medio de nuestro hogar. Y de esa manera nosotros vamos a ver cosas maravillosas y vamos a ver generaciones venir a los pies de Cristo. Quiero cerrar con esto. Yo tuve el honor de ser invitado a estudiar en un curso intensivo de liderazgo cristiano que se llevó a cabo en la isla de Singapur, en el Instituto Agai. Y estuvimos allí 6 semanas en un intensivo increíble. Y una noche un profesor de la Universidad de Fuller en California, una prestigiosa universidad cristiana, nos trajo unas estadísticas. Y él inició aquel curso, aquella clase diciendo: ningún avivamiento ha trascendido la 4ª generación. Nosotros en la Universidad de Fuller hicimos un estudio que duró muchos años, donde nosotros estudiamos todos los avivamientos que han habido en la historia, tanto avivamientos bíblicos como avivamientos contemporáneos. Y nosotros fuimos y visitamos todos los lugares donde se ha registrado un avivamiento: Inglaterra, Escocia, Estados Unidos, Indonesia, en fin, en todo lugar donde se reportó un avivamiento fueron a estudiar todo lo que ocurrió. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que el avivamiento ya no está. Y después de un análisis estadístico, llegaron a la conclusión que a lo máximo que llega un avivamiento es a la 4ª generación. Y no es que llega hasta la 4ª generación, sino que la primera generación es la generación del avivamiento. La segunda generación es la generación de los cristianos comprometidos. De hecho, la segunda generación es la generación de los misioneros, porque son los hijos del avivamiento, que son comprometidos, pero no están tan llenos del Espíritu Santo como estuvieron sus padres. No estaban tan llenos de Dios como sus padres. La tercera generación, que son los nietos, es la generación de los cristianos nominales. ¿Cómo se definen los cristianos nominales? Pues el viernes están en la discoteca y el domingo en la iglesia alabando a Dios. Son cristianos culturales. Son cristianos evangélicos católicos. Y la 4ª generación es la generación de los apóstatas. Los que se rebelan contra la iglesia dentro de la iglesia. Y los que se rebelan contra los fundamentos bíblicos y son los activistas dentro de la iglesia. Apóstatas.
Cuando yo escuché esto, cuando yo supe de esta estadística, señores, créeme, yo salí de aquel salón de clase a llanto. Y yo iba por aquel pasillo a llanto, buscando encontrar un lugar privado para gritar y llorar delante de Dios y decirle: Señor, 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 tú no vas a permitir que eso me pase. Yo soy la generación del avivamiento. Ya yo tengo a mis hijos. Y yo no puedo permitir que mis nietos sean unos cristianos nominales. Y mucho menos que mis bisnietos sean apóstatas. Señor, por favor, muéstrame qué tengo que hacer. Llegué a Puerto Rico. Y lo primero que hice fue reunirme con mi esposa y le dije: mire, quiero que sepas esto y esto. Y le conté. Y ella me dijo: ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Y yo le dije: sinceramente no sé qué hacer, pero vamos a llamar a los niños. Yo quiero que ellos sepan esto. Y llamamos a los niños y llegaron y les conté las estadísticas y les dije: escuchen bien, tus hijos y tus hijos, si nosotros no hacemos algo, ellos van a ser cristianos nominales. ¿Y papá, qué es eso? Pues cristianos mundanos. No, papá, no. Y pues, si nosotros no hacemos algo ahora, eso va a ser el resultado. ¿Por qué? Porque miren, las estadísticas revelan científicamente realidades. Pero nosotros podemos cambiar. Nosotros podemos cambiar la dirección. Y me dice: pues papá, ¿qué hacemos? Y yo le dije: pero no sé, pero se me ocurre que a partir de mañana vamos a empezar todos a orar como familia. Vamos a orar todas las mañanas. Porque sí, nosotros hacíamos cultitos familiares a la semana, pero orar todos los días juntos no lo hacíamos. Y yo le dije: pues mira, se me ocurre, vamos a empezar a orar mañana. Desde mañana vamos a empezar a orar juntos. Y entonces pues nos tenemos que levantar un poco antes de lo usual. Y nada, sinceramente, nos acostamos y después que yo solté aquello, se me olvidó. Honestamente, yo no puse el reloj más temprano ni nada parecido. Con toda honestidad te lo digo. Pero a esa hora de la madrugada se abre la puerta de la habitación y era nuestra hija, que traía casi arrastrado a su hermano. Y venía ella así y él con su sábana, que arrastrando por el piso. Él agajado de la sábana y venía así. Y entonces cuando llegaron a la cama, nosotros brincamos del susto y dice: pero France, ¿qué tú haces aquí? ¿Qué pasó? Y ella me dice: papá, ¿no me dijiste que íbamos a empezar a orar hoy como familia? Íbamos a empezar a orar todos juntos. Sí, cierto. Vengan, suban a la cama. Y desde ese día, todos los días, nosotros nos sentábamos todos así en el matre y comenzábamos a cantar al Señor los cuatro y comenzábamos a orar por turno. Bien rápido, no nos tomaba más de 10, 15 minutos. Y cuando nos bajábamos de la cama, algo hermoso sentíamos que había ocurrido allí. Y todos los días, hasta que ya salieron de casa, nosotros vivimos esa experiencia. Hoy nosotros tenemos nietos llenos de Dios, que sirven al Señor con una pasión tremenda. Nietos que están teniendo experiencias sobrenaturales con Dios. Y yo solo le pido al Señor que nos dé fuerza para seguir viajando al mundo y contarle a la iglesia lo que el Señor quiere hacer en este tiempo. Porque el Señor viene a buscar una iglesia de familias llenas de Dios. Familias que se amen, familias que viven perdonándose, familias que saben honrarse unos a otros y se respetan a pesar de todos los defectos que nosotros podamos tener.
Y yo no vengo a orar por mucha gente, porque yo sé que no todo el mundo está dispuesto. Pero yo quiero sí bendecir a aquellos que sí están dispuestos. Y que dicen, al igual que yo no sé cómo lo voy a hacer, pero yo lo quiero hacer. Yo no sé cómo yo lo voy a hacer, pero yo creo que Dios me va a dirigir. Y yo quiero comenzar hoy. Quiero comenzar hoy. Y sabes, quizás eres el papá de la familia, quizás eres la mamá, pero quizás eres el hijo, quizás eres la hija. ¿Y sabes qué? El primero que trajo el evangelio a mi familia fui yo. En otras palabras, mi familia conoció a Cristo a través de mí. Así que no importa quién decida comenzar. Así que yo vine por una persona que hoy decide convertirse en esa persona. Yo quiero ser el instrumento de Dios para traer bendición a mi casa. Yo quiero ser amigo de Dios. Yo quiero ser amigo de Dios. Y yo quiero que Dios no me oculte nada. Y para eso hoy yo hago un compromiso con Dios y hago un compromiso con mi familia. Y yo le voy a dar testimonio a mi familia de lo que es vivir el evangelio en casa. Yo solamente espero a una sola persona. Yo quiero saber por quién yo vine hoy. ¿Por quién? Esa persona, yo quiero conocerte personalmente y orar por ti. ¿Puedes pasar aquí, por favor? Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. 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 Mis amados, de verdad yo no esperaba, ¿verdad? Yo no esperaba tanta gente. Por causa de eso, es obvio que no voy a poder atenderlos a todos, pero aquí lo más importante no soy yo, aquí lo más importante es que el Espíritu Santo está aquí. Jesús está aquí. Y si tan solo tú tuvieses fe como un granito de mostaza, tú le pedirías que te toque y Él te va a tocar. Pero no es que te toque porque quiero que me toque. Quiero que me toques porque yo te voy a necesitar. Hoy yo decido dedicarme a modelar a Jesús en mi casa. Y para eso yo te necesito. Yo soy tan débil. Yo soy tan pecadora. Mi carácter es tan malo. Y yo tengo tantos problemas, inclusive problemas emocionales, que yo no sé cómo yo lo voy a hacer. Pero Señor, si tú me tocas, yo sé que algo diferente va a ocurrir. Yo solo quiero decirte, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Te pido perdón. Te pido perdón por todas las veces que yo pude modelar a Cristo, no lo hice. Te pido perdón por todas las veces que te he desobedecido. Te pido perdón por no haber tenido la sensibilidad. Te pido perdón por mi hipocresía. Perdóname. Pero solo tócame. Espíritu Santo, tócame. Necesito un toque de tu mano. Necesito fuerzas. Señor, dame la fe. Dame la fe. Dame la fe para creer que tú me quieres usar.
Señor, me comprometo a perdonar, me comprometo a cubrir en amor los defectos de mi familia. Me comprometo a tenerles paciencia. Me comprometo, Señor, a enseñar no con palabras, sino con ejemplos. Señor, concédeme bendecir a mis hijos. Concédeme bendecir a mis padres. Por favor, métete en casa, Señor, métete en casa. Y haz algo nuevo, haz algo fresco. Señor, echa fuera los demonios de contienda. Echa fuera los demonios de disensión. Échalo fuera y danos tu paz. Danos tu paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Dánoslo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén.